Por mi parte no, profesor. Sí, dime. Profesor, ¿por qué dijo el paso de fase R entre 3 P medios? No escuché eso. El paso de fase, fíjense, acá lo voy a explicar. El paso de fase, así decimos, epsilon para una máquina trifásica, el paso de fase para una máquina trifásica, ¿no es cierto? Es el número de ranuras entre 3 por el número de pares de polos. Así es. Entonces, si tenemos 36 ranuras, esto dividido entre 3 por 4, que es el número de polos, entre 2, ¿cuánto sería el paso de fase? 6. Este es el paso de fase. Epsilon es el paso de fase para un sistema trifásico. Vamos a trabajar con sistemas trifásicos. Paso de fase. Ahí está. Entonces pasamos a calcular la parte B. La parte B. Voy a borrar, jóvenes. Ya copiaron, ¿no es cierto? Bien. La parte B. Me piden el número efectivo de vueltas por fase. Me piden, así ve, número efectivo de vueltas por fase. Número efectivo de vueltas por fase. Ese número efectivo de vueltas por fase va a ser el número de polos por el número de bobinas por grupo por el número de espiras por bobina, por el factor de paso, por el factor de distribución. ¿Qué cosa es el factor de paso? ¿Qué cosa es el factor de distribución? El factor de paso y el factor de distribución son números adimensionales que toman en cuenta la distribución en 360 grados de los devanados, ya sea en el núcleo rotórico o en el núcleo estatórico. ¿No? Esa distribución que no es exactamente 360 grados, sino está formado por ranuras o dientes. El número de polos es 4. El número de polos es 4. El número de grupos de bobina, el número de bobinas por grupo es 3. ¿Cuántas espiras por bobina tiene? 5 espiras. 5 espiras, ¿no es cierto? Por el factor de paso por el factor de distribución. Este es el número efectivo de vueltas por fase. Número efectivo de vueltas por fase. Esto está en las diapositivas que les he dado. Entonces, fíjense, todo se reduce a calcular el factor de paso. Para ello, decimos gamma es el ángulo de ranura. Gamma es 360 grados. 360 grados entre el número de ranuras, que es 36. El número de ranuras, que es 36. Ángulo geométrico, ¿no? Sería 10 grados. 10 grados. El ángulo magnético, gamma prima, va a ser igual al ángulo geométrico por el número de pares de polos.
por el número de pares de polos. Entonces, si el ángulo es 10 grados, si el ángulo es 10 grados, ¿cuánto es el número de polos? 4 por 4 entre 2. El ángulo magnético, entonces, ¿de cuánto será? El ángulo magnético gamma prima va a ser de 20 grados. 20 grados. Ahí está. Gamma prima. ¿No es cierto? ¿Qué más? Tau en grados es el paso de bobina. Es el paso de bobina, ¿no es cierto? Por el ángulo de ranura. El paso de bobina es dato 1,11 y el ángulo de ranura es 10 grados. Esto lo hemos calculado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es 10 por 10? Entonces será 11 menos 1 por 10 grados. Entonces, este tau va a ser igual a 10 por 10. 10 por 10 grados. ¿Cuánto es esto? 100 grados. Entonces, el tau prima va a ser tau por P medios. Tau por el número de pares de polos. Tau es 100 grados. Tau es 100 grados. Por el número de pares de polos será por 4 entre 2. Por 4 entre 2. ¿Eso cuánto sale? 200 grados. 200 grados. Entonces, el factor de paso, fíjense, el factor de paso se define como el seno de tau prima sobre 2. Tau prima entre 2. Va a ser el seno, entonces, el seno de 200 entre 2. Seno de 100 grados. Seno de 200 grados entre 2. Eso le sale aproximadamente 0.985. 0.985. Ahí está. ¿No? Y el factor de distribución, fíjense, caso D, se llama factor de distribución, que toma en cuenta la distribución no simétrica de los 360 grados del alargamiento. Este factor de distribución, ¿a qué va a ser igual? Este factor de distribución va a ser igual al seno de M, número de bobinas por grupo, por gamma prima, entre 2, entre M, número de bobinas por grupo, por el seno de gamma prima, entre 2. Entonces esto será el seno M, es 3, por gamma prima. ¿Cuánto es gamma prima? 20 grados. 20 grados entre 2 entre M, que es 3, por el seno de gamma prima
gamma prima que es 20, entre 2, 20 grados, entre 2. Entonces este factor de distribución, ¿cuánto le sale? Este factor de distribución les va a salir 0.959. 0.959. No se olviden, este es el factor de paso y este es el factor de distribución. Factor de paso. Y este es el factor de distribución. Entonces, el número efectivo de vueltas por fase, acá sería, acá tenemos 4 por 3, 4 por 3, 12 por 5, 60. 60 por el factor de paso, que es 0.985. 0.985 por el factor de distribución, que es 0.959. Ahí está. ¿Eso cuánto sale? Eso sale aproximadamente 56.71 espiras por fase. 56, así decimos 56.71 espiras por fase. ¿Cuánto le sale entonces ese número efectivo? Hay preguntas en el chat, ahorita lo voy a atender. El número efectivo sale 57. 57 espiras por fase. 57 espiras por fase. Ahí está. Ahí en el chat vamos a ver. Sí, 56.713. Tal como lo dice Mercado, Eduardo, tal como lo dice Andrés Arturo, tal como lo dice Guamán Yupanqui, tal como lo dice Kevin Sánchez, tal como lo dice Mercado, Eduardo. Ahí está. ¿Preguntas hasta acá? El profesor, disculpe, el tau, ¿qué cosa era el tau? ¿Cómo se llamaba? Es el paso de bobina, pero en grados. Gracias. El paso de bobina en grados. Es el paso de bobina por el ángulo geométrico de cada ranura. El ángulo geométrico de cada ranura es 10 grados. Esto está en las diapositivas. Mañana voy a pasar nuevamente las diapositivas para que ustedes puedan reforzar lo que hemos hablado hoy día. Preguntas, jóvenes. Genera una consulta. El número de vueltas por fase, obviamente que es una cantidad entera, ¿verdad? Así es. Y bueno, si sale, por ejemplo, 56,24, así, lo redondea a 56 nada más. Al inmediato superior. Es inmediato superior. Ya. Sí. Ok. Gracias. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta más? Profesor, ¿qué quiere decir este número efectivo? Porque por fase había 4 grupos, ¿cierto? Porque, Claro. y cada grupo tenía 3 bobinas. 3 bobinas. Cada Y bobina, cada bobina tiene 5 espiras por bobina. y saldría 60, o sea, Claro. en ese teórico. Entonces, cuando queramos hallar, por ejemplo, la relación de transformación entre el bobinado primario y secundario, tienes que emplear estos factores de paso, este número efectivo de vueltas. Cuando quiera, por ejemplo, reflejar la impedancia del rotor al estator, entonces es el número efectivo de vueltas del estator entre el número efectivo de vueltas del rotor, para que puedas reflejar el circuito equivalente, los parámetros del circuito equivalente. En otras palabras, en transformadores, ¿qué sabíamos? En transformadores sabíamos que la relación de transformación para el transformador no era otra cosa que el número
de espiras del primario al número de espiras del secundario. Pero en una máquina rotativa, este A va a ser el número efectivo de vueltas por fase del estator entre el número efectivo de vueltas del rotor. ¿Me dejo entender? Ahí está. ¿Por qué? Porque la distribución ya no es uniforme, pues no, o sea, las bobinas no están ocupando exactamente los 360 grados, sino que hay entre ranura y ranura hay un pequeño espacio. Eso toma en cuenta el factor de paso. Y la distribución de los arrollamientos tampoco es completamente a lo largo de los 360 grados. Eso toma en cuenta el factor de distribución. Ok, profesor, gracias. Bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. ¿Preguntas, dudas? Profesor, disculpe, Sí. en este problema que hemos resuelto, por si acaso, ¿cambiaría algo? Me refiero a las fórmulas. Si, digamos, cambiamos en vez de rotor asíncrono, ponemos síncrono, o en vez de conexión a estrella, ponemos el delta. ¿Cambiaría en No, lo algo? que yo le voy a decir siempre que es un devanado imbricado entero. Y si no lo digo, lo asumen. Devanado entero. Devanado imbricado entero. Las fórmulas son para el devanado imbricado entero. Les pido que para la próxima clase lean las diapositivas que he subido en la semana 14. Para el día jueves, lean esas diapositivas y voy a hacer un repaso completo antes de que empiecen las exposiciones. Voy a hacer clase una media hora y de ahí siguen las exposiciones. Está bien, profesor. Ok. Profesor, Sí, ¿y las fijas? las fijas tienes que estudiar, pues, lo que estamos haciendo. Ya, profe. Hay en el chat una pregunta.